Un disclaimer, estamos en una zona acomodada aquí en Guadalajara, Punto Sur se le llama, y vamos a preguntar a este tipo de personas que concurren por acá. También vamos a ir a otro lugar donde las personas son un poco más humildes y vamos a ver la diferencia entre cuál de las personas es más preparada, o qué pensamientos o qué ideas tiene al emigrar a otro país. Bienvenidos mis Canadians a un video más. Hoy estamos aquí en México, en la ciudad de Guadalajara específicamente, y ya que estamos aquí vamos a hacer una dinámica muy especial, porque muchos de ustedes me preguntan que ya están listos para emigrar o que no están listos, que les hace falta esto o el otro, un papel o el inglés, etcétera. Vamos a preguntar a los mexicanos si realmente están listos para emigrar, y no solamente a Canadá, pero sino a cualquier otro país, y vamos a preguntarles para ver qué es lo que necesitas para emigrar y si realmente estamos preparados, somos una nación preparada para migrar o realmente estamos bien como para quedarnos aquí en nuestro país y que progrese México como nación, como país. Así es de que vamos a averiguarlo. Acompáñenme. ¿Qué les vamos a preguntar? Pues le vamos a preguntar acerca del idioma, si tienen el idioma, cualquier idioma aparte del español, ¿verdad? No importa aquí qué idioma, porque vamos a ver qué otros países ellos tienen pensado emigrar, no solamente Canadá, a lo mejor tienen otra opción, ¿verdad? La experiencia laboral, si necesitan una experiencia laboral específico en ese lugar donde van a ir, si tienen un estudio universitario, si tienen tal vez el dinero. Mucha gente es lo que los está parando, es que no tienen el dinero requerido para, pues, demostrar que tienen los fondos y poder emigrar, dependiendo del programa, ¿verdad? Y realmente si es una opción para ellos emigrar, no para todos es una opción emigrar a otro país. Entonces vamos a ver eso, qué es lo que ellos piensan. Hola, ¿cómo te llamas? León. León. Mira, León, mi nombre es Joan Montes y yo tengo un canal que se llama Vladivostok, y lo que vamos a hacer el día de hoy, estamos preguntando a la gente si ellos están listos para migrar. O sea, no necesariamente a un país en específico, pero literal a cualquier país del mundo. Entonces, ¿tú sabes algún tipo de requisito para migrar a un país en general? Pues por lo menos pasaporte, ¿no? Pasaporte, muy bien. Una identificación. Exacto. El idioma es necesario, ¿no? Puede ser, pero no lo veo tan necesario. Okay. No siento que sea como muy indispensable. En la mayoría de los países se requiere el idioma que es oficial, pero en este caso en Canadá es el francés o el inglés. Entonces, para emigrar sí es necesario hablar uno de estos idiomas, porque hay diferentes programas de migración en los cuales tú puedes emigrar y necesitas el idioma. Ahora, si quieres buscar trabajo, entonces dependiendo de la provincia no necesitas, o sí. Por ejemplo, en Quebec hay veces que no necesitas aprender el francés para realmente emigrar, pero ya estando allá lo aprendes y el gobierno ayuda y todo. La edad, ¿cuántos años tienes? 30 años. 30 años, estás en la edad óptima del trabajo. Como les he dicho, la edad no importa para poder emigrar, dependiendo del programa y la provincia. Y cuando uno busca trabajo, la edad entonces ya no se necesita, porque no es como en Latinoamérica. Pero en este caso, cuando tenemos la edad entre, no sé, 20 años a 40, es un poco más fácil para poder emigrar dentro de los programas. Ahora, el estudio, hay muchos países o incluso programas también en Canadá de migración que se necesita el estudio. ¿Tú tienes alguna carrera universitaria? Sí. ¿Sí? ¿Qué tienes? Contador público. Contador público, muy bien. ¿Y ejerces? Pues no como tal, pero pues en mis negocios. Ok, muy bien. Entonces, uno de los requisitos también es tener una carrera universitaria en algunos programas. Por ejemplo, en este caso, si vas de contador, necesitarías comprobar experiencia laboral de contador, ya que es de esto en lo que te estás dedicando. Entonces, ¿tú tendrías cómo comprobar algo de contaduría, de experiencia laboral de ser contador? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ya tienes dos requisitos ya, la carrera y lo que es la experiencia laboral. Ahora, el inglés, ¿sabes inglés? No, nada. Bueno, ahí podemos echarle ganas. Hay muchísimas maneras de cómo aprender el inglés para poder, pues, ahora sí pedir el siguiente requisito. Ahora, muchos programas piden dinero que tengas en el banco porque necesitas mantenerte el tiempo que vas a estar allá mientras recibes tu primer pago o cualquier cosa. Ese es un requisito que es muy controversial porque muchos, pues, no tenemos el dinero para, sí, de hecho queremos emigrar para ganar el dinero,
dinero y no lo tenemos tal cual, pero el gobierno de Canadá en programas necesitamos eso. Me imagino que es lo más difícil. ¿Tendrías algo de dinero ahorrado para poder emigrar? No sé, arriba de $5,000. Sí. Muy bien, entonces ya tienes 3. Entonces podemos decir que estás al 50% para migrar, porque simplemente necesitarías el inglés, y el inglés pues hay muchas maneras de cómo comprobarlo, ¿verdad? Y bueno, ahora la pregunta más importante, y es la personal: ¿estarías dispuesto un día a emigrar de México? Sí. Sí, muy bien. Entonces, él ya está dispuesto a emigrar, quiere decir que solamente le falta el inglés. Yo creo que él ya está listo para poder emigrar. Así es de que, ¿ustedes qué piensan? Pónganme en los comentarios qué piensan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Saúl. Saúl. Bueno, Saúl, en el video del día de hoy estamos preguntando a la gente si está lista para emigrar a Canadá, si realmente México es una nación en la cual hay muchas personas listas para emigrar a Canadá. Y bueno, no simplemente puede ser Canadá, sino cualquier otro país. Y bueno, vamos a preguntar lo más básico, el idioma. ¿Sabes algo de francés o inglés? Poco inglés. Sí, ¿como cuánto de inglés sabrías? Un 70%. Un 70%. Entonces ya tiene el 70%. Tenemos que comprobarlo de alguna manera, ya sea en un examen, y de ahí nos equivalen cuánto es el nivel, ¿verdad? Y dependiendo del programa de migración. Ahora, ¿estudio universitario? Sí. ¿Qué eres? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial, muy bien. Y la ingeniería industrial es algo en mucha demanda en Canadá, por si no lo sabías. Y bueno, la pregunta que le sigue es si tienes experiencia laboral dentro del campo. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes de experiencia comprobables? Sí, son ya 20 años. 20 años. Entonces tú ya tienes la palomita de que tienes la licenciatura o lo que sea, y tienes 20 años de experiencia. Entonces eso da bastantes puntos. Ahora, la edad. ¿Cuántos años tienes? 44. 44. Aún estás en la categoría de trabajador, del cual tú puedes también emigrar, porque hay diferentes programas. Depende del programa, existe puntaje. Entonces, entre más joven, podría así decirse, más puntaje tienes, y entre más años cumplas, menos puntaje, hasta que tengan un límite de puntaje. Pero realmente no hay un límite de edad para emigrar, sino simplemente es conseguir los puntos necesarios para poder completar nuestra solicitud y poder emigrar. Ahora, bueno, hay muchos programas que, aparte de todo esto, y ya sé, es algo muy importante para el gobierno, pero tal vez no para nuestros bolsillos, es de que a veces en algún programa piden pruebes que tienes dinero para poder mantenerte mientras te pagan o algo. Tú podrías comprobar alrededor de unos $5,000 de que puedes tú decir, sabes que aquí está, y De ahorro, sí. de ahorro. Muy bien. Entonces tú ya tienes básicamente todos los puntos para poder emigrar a Canadá. Y la pregunta es, ¿algún día has pensado emigrar de México? Sí, sí lo he pensado. ¿Sí lo has pensado? ¿Y por qué? Desgraciadamente nuestros gobiernos no favorecen el que nos quedemos aquí, limitan mucho el desarrollo del país, y en otros lugares se vive mejor. ¿Qué país has pensado en este caso? Canadá ha sido uno de ellos, otro ha sido Alemania. Alemania, muy bien. Sí, hay muchos países en los cuales, dependiendo de lo que hemos escuchado o hecho, nos llaman la atención. Y bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Saúl. Saúl, muchas gracias, Saúl. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te llamas? Paola. Paola. Mira, Paola, el tema del video del día de hoy es si la gente de México está dispuesta o está preparada para emigrar a otro país. Y no es necesariamente no sé, a uno específico. Yo vengo de Canadá y les pregunto las cosas, los requisitos que se encuentran para Canadá, pero muchos son relacionados en todos los países. Muchos piden el inglés. Entonces, el más común es el inglés. ¿Tú tienes el inglés? O sea, ¿sabes inglés como para poder emigrar a un país? No, al 100 no. Nada, nada. ¿Cómo cuánto tienes del inglés? No, yo creo que un 30. Un 30%. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, ahí tenemos ya el 30%. Ajá. Otra es la experiencia laboral, según la profesión que tengas. ¿Tienes alguna experiencia laboral en específico? ¿Te dedicas a algo en especial? Ahorita trabajo en tienda de ropa en Zara. Tienda de ropa. Entonces, Ajá. eres una persona que gusta trabajar en el servicio al cliente, ¿verdad? Sí. Y es algo muy demandado en Canadá, este tipo de trabajos, ¿no? Es para que Sí. sepas. ¿Tienes algún estudio universitario? No. ¿No? Ok. Entonces, dependiendo del programa de migración, se necesita sí o no algo universitario. En este caso, en atención a clientes no se necesita, dependiendo el tipo de trabajo. Por ejemplo, en atención a clientes hay veces que solamente
realmente necesitas solamente la experiencia, comprobar la experiencia. ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años tienes? 30. 30. Bueno, estás en una edad óptima porque muchas personas dicen, yo ya estoy viejo para emigrar o soy muy joven, pero la realidad es depende del programa. Hay muchos programas de inmigración, entonces hay muchos que sí tienes una edad límite y ya no consigues puntos. Hay otros que realmente no hay ninguna edad límite, entonces 30 años es lo óptimo porque mucha gente de entre 25 y 45 Están ahorita. Ajá. Ahora la otra pregunta es, en muchos programas también, que es lo que no me gusta y lo que mucha gente también se queja, es de que a veces piden que tengas dinero en el banco como para comprobar si vas a poder mantenerte los primeros meses, porque aunque vayas a trabajar, pues no te pagan luego el primer día, sino después de algunas semanas. Entonces, tú tendrías en tu banco alrededor de unos $5,000, como quien dice, como para viajar y mantenerte allá un tiempo mientras te paguen. Yo no, pero igual también sé, también sé que puedes conseguir como a una persona como que avale que vas como bajo su responsabilidad. Sí podría haber una opción o un préstamo que podrías. Ahora, ¿una vez has pensado en emigrar a Canadá o algún otro país? Yo no. Mi hermana ahorita sí está en Canadá. ¿Tu hermana sí? Ajá. Ok. Y en tu caso, ¿por qué no? ¿Te gusta acá o estás bien o por qué no? A mí me gusta aquí. Ok. Siento que yo soy muy tema familiar y no me gustaría estar tan lejos de mi familia. Ok, muy bien. Entonces, digamos que estás como al 50% ya que te hace falta el inglés y bueno, no tienes tantas las ganas de emigrar, entonces obviamente sí, no para todos el emigrar no es, pero sí queríamos saber si la gente en general está preparada como para hacerlo o si le va bien como para no hacerlo, sí, es dependiendo de la persona. Muchísimas gracias por participar en el video. No, ¿de qué? Aquí vamos a ir a las paradas de los autobuses, de los camiones, como hicimos en México, a preguntarle a las personas aquí. Es un poco más rural aquí, la gente utiliza el transporte público para irse a trabajar y todo. Vamos a preguntarle a otro tipo de clase social aquí en Guadalajara si realmente está lista para emigrar a Canadá, si cumple con los requisitos, cuál es la diferencia y cuál es su oportunidad. Y claro, lo de este video no necesariamente es lo que es la realidad, sino simplemente mi propia experiencia a las personas que me encontré así de la nada. Así es que le voy a preguntar a las personas que me lleguen al azar. No voy a escoger a las personas ni voy a esperarme así al azar. Así es de que hay muchísimas otras personas que pude haber preguntado, que están más preparadas o que están menos preparadas, ¿verdad? Pero aquí al azar, porque es lo que estamos investigando, ¿no? Esta zona tiene bastante contraste aquí en Guadalajara. Tenemos plazas lujosas aquí enfrente, gente de mucho dinero en diferentes fraccionamientos y al mismo tiempo dos pueblitos incrustados dentro de toda esta infraestructura. Es una gran diferencia, se ve la gente rica y todas las tiendas de ricos y toda la comunidad más humilde, los pueblitos, las calles, las casas en la misma calle. Es algo que no sé si se vea en muchas partes de México, pero aquí se ve súper marcada. Están dos clases sociales juntas, literalmente. Entonces aquí está perfecto para preguntarle a los dos tipos de personas quién está mejor preparada para emigrar a Canadá. Recuerden, no todo es hablar inglés, no todo es tener dinero, sino estar bien preparado. Si sabes del oficio, puedes lograrlo. Hay mucha gente en Canadá que no habla mucho inglés y que no tiene escuela, ni bachillerato, ni nada, simplemente tiene el oficio y lo sabe hacer. Pero hay diferentes tipos de trabajo para emigrar y diferentes programas. Hola, ¿cómo te llamas? Salvador. Tengo una pregunta. Mira, lo que pasa es que tengo un canal de Canadá y mucha gente está dispuesta a emigrar, irse a vivir a otro país. Y a veces que se necesitan algunos tipos de requisitos, como hablar el inglés o escuela, experiencia en cualquier trabajo. Entonces te voy a hacer algunas preguntas a ver si cumples con los requisitos para a lo mejor emigrar a Canadá. ¿Está bien? Lo más importante una es el inglés. ¿Tienes el inglés? ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánto más o menos? Yo creo que un 2% o 1%. No es de que ya aprendiste. Ahora, ¿alguna carrera universitaria o algo equivale que tengas un papel de algo de la escuela? Pues nomás lo de la escuela,
Es la primaria. La primaria, ok. Bueno, no se necesita realmente un estudio alto porque hay muchos trabajos que son de mano de obra, como mucha gente se va a trabajar al campo. Hay mucho campo en Canadá, en la siembra, en las vacas, en los puercos, en muchos diferentes tipos. Entonces, mucha de esta gente no sabe mucho inglés, pero tiene la experiencia en trabajar en la granja. ¿Tú tienes algún oficio, algo así en la granja o sabes algo de albañilería, algo? Eso de andar en las granjas no, ni en establos, nada de eso. ¿A qué te dedicas? Es la construcción. En la construcción, entonces sabes como del concreto y todo eso. Ok, eso es algo muy necesario también en Canadá y les pagan muy bien. Entonces hay diferentes tipos de programa. Ahora, hay veces que se necesita pues dinero en el banco para poder demostrarle al gobierno que podemos ir por un tiempo mientras nos pagan. ¿Tú podrías contar con ese para comprobarle al gobierno, no sé, unos $5,000? No, la verdad O podrías pedir prestado para que pues vean que tienes un dinero ahorradito. La verdad ahorita no. Ok, bueno, uno de los es de lo más difícil, uno de los requisitos que a veces a uno le piden comprobar, pero no siempre. Si uno consigue una oferta laboral, una oferta de trabajo, un patrón que te agarre, no necesitas comprobar. Entonces hay maneras de cómo buscar trabajo. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a irte a Canadá algún día? Pues si hubiera la oportunidad, pero legalmente sí. Sí, legalmente, claro. Legalmente sí. Entonces, sí hay maneras de irse legalmente y todo, entonces todo está en la página oficial y bueno, pues yo siento que estás como en un 50%. Aunque no tengas el inglés, ese se puede aprender. Aunque no tengas la escuela, no es necesaria en muchas profesiones, simplemente es saber el oficio, ¿verdad? Y la otra es simplemente pues tener un poco más de conocimiento de cómo irte y que alguien una empresa de allá te patrocine para que te vayas para allá. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos a unas personas que viven aquí alrededor de estas calles y bueno, les voy a preguntar los requisitos que uno necesita para emigrar a Canadá. Algunos son fáciles, algunos son difíciles, pero vamos a ver si en general la gente puede estar preparada o se puede preparar para emigrar no simplemente a Canadá, sino a cualquier otro país. Y bueno, lo principal es el idioma. En Canadá se habla el francés o el inglés. ¿Tú podrías decir que hablas poquito inglés o francés? Yo un 10%. ¿No? Un 10% de inglés. Sí. ¿Y tú? Un 80% de inglés. Un 80%. Bueno, entonces ya tenemos el 80%. A veces el inglés lo necesitamos no solamente hablarlo, pero por ejemplo con un examen podemos comprobar eso. Otro requisito es si tienes algún estudio, no necesariamente es si tienes estudio, una licenciatura o sabes algún oficio. ¿Ustedes saben algún oficio, ya sea no sé, plomería, carpintería, construcción o tienen algún tipo de escuela? Yo soy estudiante ahorita. ¿Eres estudiante? ¿Qué estás estudiando? Preparatoria. Preparatoria. ¿Y tú? Yo acabo de terminar la preparatoria. La preparatoria. Voy enseguida de entrar a la universidad, pero estoy informándome a ver en cuál. Ok. Pues ellos están apenas empezando su recorrido, ¿verdad? Él ya va a empezar a la carrera y ella está en la preparatoria, la va a terminar. Así es de que sí se podrías, en su perfil podrían ir a estudiar allá. Ese es uno, yo creo, de los perfiles que tienen. Y bueno, aparte de eso, es algo importante que deben de saber, es de que hay muchos programas de inmigración. No solamente uno puede irse por trabajo, sino por estudio o por medio de un programa y ya llegas como residente permanente. Y es algo que a veces nos piden, es de que tengamos experiencia laboral. Entonces veo que ustedes están saliendo de la escuela, no tienen experiencia laboral, pero podrían tener una experiencia laboral dentro de, ya que termines de estudiar y todo, y así prepararse. Entonces con estas preguntas que te hice yo puedo decir que pueden empezar un proceso si algún día les interesaría. La pregunta del millón es, ¿algún día ustedes pensarían inmigrar de aquí de México? ¿O les gusta? O
Yo no tengo pensado, pero ¿No? pues no sabemos cómo. ¿Y tú? Yo sí. ¿Sí? ¿A Estados dónde te Unidos. gustaría? ¿Estados Unidos? ¿Tienes familia allá? Allá nací. Ah, ok, bueno, entonces ella ya es americana, así es de que no necesita pues ninguna de estas cosas, simplemente va y consigue su trabajo como sea. Pero para mucha gente que nace acá, pues sí se necesita todo ese papeleo y todo. Entonces, bueno, pues ya podemos ver que ellos pueden prepararse para llegar pues a la inmigración a cualquier otro país. Y bueno, pues como ya vimos, la mayoría de las personas tiene más del 50% para poder migrar, independientemente la clase social. Ya sabemos que a veces al estudiar o tener una carrera o experiencia o incluso el inglés nos ayuda bastante, pero también si sabemos pues trabajos de oficio también nos pueden ayudar sin necesidad de tener tantos requisitos, ya que ahora Canadá necesita pues mano de obra. Este es el video del día de hoy, ojalá les haya gustado. Dale un like, revienta ese botón de like, suscríbete si no te has suscrito y pues nos vemos en el próximo video.